es el engranaje de la comunicación. Aunque hay unos, cuyo valerse de las palabras consiste en pervertirlas intencionalmente para ponerlas al servicio de fines no explícitos en su prédica. Palabras diluvio de poder que termina por aislar a los sujetos, y el vocablo sujetos es etimológicamente justo, sometidos. Lo dice Merino mucho mejor en su texto y lo cito. Escribí este libro para denunciar y discutir la distorsión del lenguaje que emplean los poderosos para afirmarse en el poder, el fraude que cometen sobre las palabras con el fin de que cobren significados afines a sus intereses. No se conforman con ejercer el mando, también aspiran a crear la imagen de una realidad que les conviene con solo nombrarla. Esa realidad no existe más que en sus discursos, pero hay otra que asoma con terquedad entre líneas. Por eso necesitan renombrarla, someterla, recrearla y resignificar cada palabra para describir sus fantasías, esos demiurgos insaciables. Termina la cita. Demiurgos, divinidad que crea y armoniza el universo. El sustantivo aparece en la escritura de Mauricio por aquí y por allá y no es fortuito que así sea. Insaciables, los califica en la cita previa. Crean y recrean viciosamente el espacio que les es dado regir y lo arreglan según les conviene al renombrar la realidad y someterla para su provecho. No más que en esa realidad está la gente, por tanto, aparentemente sometida. Digo aparentemente porque si fuera sometimiento absoluto no estaríamos aquí, festejando que Mauricio Merino revele los trucos del mago cuyo espectáculo arriesga ya peligrosamente a los espectadores. Merced a gato por liebre, a la luz que echa a los entresijos del decir presidencial, el afán del mago por resignificarlo todo está conduciendo a que él mismo fatalmente se resignifique. El lenguaje no únicamente es reflejo, es también vitrina. Se le notan las cartas que oculta bajo la manga y la liebre que saca de la chistera cada vez luce más gatuna. Merino, aguafiestas del aprendiz de brujo, aunque para nosotros, con su libro, es anfitrión por la puntualidad de su análisis, del happening en el que hemos de recuperar potestad sobre las realidades, las nuestras, al nombrarlas mientras las vivimos, las compartimos, las gozamos y las sufrimos. Una aclaración me parece pertinente hacer por la trayectoria académica de Mauricio. Cuando concluyo que su analizar en esta obra es puntual, no me refiero a que dictamine definitivamente, sino que cada uno de los capítulos es un punto preciso, bien referenciado, para encontrarnos y discutir como él propone. Además, el texto es altamente placentero, por una de las cualidades que tienen los textos que trascienden. Se abre al diálogo, es decir, cada cual lo acabala con su lectura particular, suma de las experiencias, convicciones, aprendizajes e ignorancias adquiridos. Y, al mismo tiempo, es per se enseñanzas enteras, rotundas. Pero ¿cuáles enseñanzas puede proveer un politólogo que pretende denunciar y discutir la distorsión del lenguaje que hacen los poderosos? No pocas, ya que a lo Neruda, este libro es balcón al que Mauricio asoma sus saberes para que digamos, al menos yo, el politólogo confiesa que ha pensado, pero más allá de los cubículos académicos y porque ha vivido. Antes de esbozar algunas de las enseñanzas que propongo caben en el libro, recurro a un clásico al que me remitió leer Gato por Liebre y que, eso creo, da una especie de aval para la ambición del politólogo Merino. El libro es Antropología Filosófica de Ernest Cassirer. Antes de la cita les digo que el capítulo del que la extraigo es el 6, Definición del hombre en términos de cultura, y comienzo la cita. Los fenómenos que encontramos en nuestra experiencia individual son tan varios, tan complicados y contradictorios que apenas si podemos explicarlos. Hay que estudiar al hombre, no en su vida individual, sino en su vida política y social. La filosofía no nos puede proporcionar una teoría satisfactoria del hombre hasta que no ha desarrollado una teoría del Estado. La naturaleza del hombre se halla inscrita con letras mayúsculas en la naturaleza del Estado. En este surge de pronto el sentido oculto del texto y resulta claro y legible lo que antes aparecía oscuro y confuso. La vida política no es, sin embargo, la forma única de una existencia humana en común. En la historia del género humano, el Estado, en su forma actual, Cassirer nos habla desde los años 40 del siglo pasado, es un producto tardío del proceso de civilización.
Mucho antes de que el hombre haya descubierto esta forma de organización social, ha realizado otros ensayos para entender, ordenar sus sentimientos, deseos y pensamientos. Semejantes organizaciones y sistematizaciones se hallan contenidas en el lenguaje, en el mito, en la religión y en el arte. Y termina la cita. Entonces, el doctor Merino, a partir del conocimiento que tiene sobre la ciencia política y uno de sus artefactos más afamados, el Estado, se corre hacia una de las sistematizaciones originarias que refiere Cassirer, el lenguaje. Y desde ahí nos convida a delinear la sociedad en relación con el poderoso, lo que a mi parecer entraña una consecuencia inevitable. Nos impone entendernos como individuos, mujeres y hombres, en calidad de gobernados o, dicho dulcemente, de ciudadanos. Quedó insinuado. El lenguaje materia prima de Gato por Liebre es el de los poderosos, particularmente el de uno que busca mantenerse tal cual, poderoso. En el capítulo El neoliberalismo, Mauricio hace un tejido fino con el poder voraz y sus secuaces, la desigualdad y la corrupción. Con esa trama configura, de acuerdo con mi lectura, al gato furibundo y agresivo que el potentado en turno erradica nomás en su realidad de discurso, y así simula entregar una liebre hecha de pura saliva. Pero al cabo, la política o la astrofísica o las matemáticas, evidentemente la poesía, deben pasar para ser y contenernos por el lenguaje. Y mediante este, a nuestra vez, contenemos a aquellas y al mundo. Revelar su uso desde el poder es el paso natural de un intelectual como Mauricio Merino, que nos alerta. En la política que describe nuestros modos de relación e intercambio y asimismo las formas que establecemos para ir hacia nuestros anhelos compartidos, los conceptos significan lo que significan. Hasta que alguien montado en el podio desde el que es muy audible y desde el que en sus dichos se transmiten en un eco que rebota por todas partes, los deprava o pretende depravarlos, sin argumentos con reconocible valor intelectual, tampoco éticos, por el mero gusto enfermizo de mandar y dar salida a su reacción recurrente, visceral y primigenia, venganza. Este es el afán de Merino, la recuperación de significados para la supervivencia de la idea republicana y democrática de organización de la vida en común, la que conlleva la posibilidad de la libertad y el acceso a derechos individuales. Y con ello destacar que el populista, asido a su bastón de mando, quiere hacernos pasar gatos por liebres. Él ya ha dicho el neoliberalismo, la política misma, la economía de la desigualdad, la corrupción, la rendición de cuentas, las políticas públicas, las oposiciones, las élites, la transformación y un etcétera que abarca otros 14 capítulos, además del poder de las palabras y epílogo y lamento. Pero cuidado, Mauricio no recurre al facilismo de las falacias ad hominem, que el presidente denuestra el neoliberalismo no torna bueno al neoliberalismo. Igual ocurre con lo que López Obrador llama conservadurismo, no gana la condición de deseable porque aquel lo invoque como refugio de demonios. Merino visita cada concepto, lo define, lo recorre históricamente, es decir, lo sitúa y lo expone en tanto instrumento del lenguaje del que se vale el poderoso para cumplir su deseo más febril, no dejar de regir incautos. Vemos así, en la disección que el autor efectúa del lenguaje de quien detenta el poder público, y perdón, Mauricio, si sobreinterpreto, una suerte de anillo de Moebius que revela una perversidad más compleja que la implicada en resignificar nociones. Vaciar el contenido de conceptos que tendrían que ser soporte del entendimiento necesario para co-construir una sociedad justa e incluyente, y de este modo vaciar de sentido el debate público. Y lo intenta cotidianamente al darnos a su conveniencia gatos enliebrecidos y liebres engatecidas. Pero además de todo lo anterior, el doctor Merino hace un obsequio generoso, la nota bibliográfica que cierra el volumen, su recorrido intelectual, explicado desde el agradecimiento que siente por tantas y tantos autores y también desde las perplejidades que a partir de su inauguración como pensador lo animaron a ir construyendo sus vías de reflexión en compañía y con la guía de los libros. No tiene desperdicio. Para terminar, la composición de esta obra, la disposición y extensión de sus capítulos y el prescindir del aparato ensayístico son el esquema puesto a favor del alto conocimiento empeñado en compartirse. A lo que debemos añadir que la narración es muy buena,
Todo esto me invita a hacer una afirmación de las que sé que no prefiere. Por eso me remito al comienzo. Mauricio, ya no sé cómo decirte las cosas. Te digo algo y de inmediato te das la vuelta y te envuelves en justificaciones que apelan a subjetividades como la amistad y el cariño. No importa, te las diré. Con este libro liaste los restrictivos bártulos académicos para tomar el rumbo de la sabiduría con bastante buena fortuna. Y no la sabiduría de claustro, esa que solo celebran entre pares. La otra, la que es memoria y faro para la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Augusto, por este minucioso y cariñoso examen del libro. Héctor, adelante. Pues muchas gracias, muy buenas noches. En verdad quiero decir que me siento muy honrado por esta generosa invitación que me ha hecho Mauricio, nuestro querido, respetado profesor en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa con otro gran amigo, Augusto Chacón, a quien también admiro y respeto. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. La verdad es que, bueno, yo escribí algunas notas. Yo creo que el libro que nos ha entregado Mauricio es de lectura imprescindible para orientarnos en este peligroso y riesgoso mare magnum en el que nos encontramos. Y no solo eso, es decir, no es solo imprescindible porque está escrito de manera impecable, porque es un ejercicio intelectual, conceptual, rigurosísimo, lo es, pero es imprescindible porque es un desafío y un compromiso, porque es un llamado a defender la cualidad fundamental de lo que nos convierte en seres humanos, y digo, la capacidad de hablar, la capacidad de ponernos de acuerdo, de nombrar las cosas, de referirnos a nuestros valores, de dar razones y justificaciones a nuestros actos, de discutir y criticar los actos, la práctica y las instituciones de los demás. El libro está construido desde allí, desde el reconocimiento de la importancia de la palabra como un criterio fundamental que distingue los seres humanos de los demás seres. Y en ese sentido, pues es muy aristotélico, porque el habla es la condición fundamental de la política, el principio básico de nuestra condición humana. Las palabras nos entrelazan, dice, y también nos pueden separar, pero su ausencia, es decir, la violencia o la manipulación de los significados de las palabras, conduce al fin de nuestra vida asociada y a la destrucción de la polis. El libro tiene como subtítulo la importancia de las palabras en la deliberación pública. Parece una titulación, un título académico estrictamente, pero como he dicho va más allá de eso. El libro es y él usa esta palabra, un acto de resistencia cívica, usa esa fórmula, resistencia cívica. Defender, yo agregaría, defender la deliberación es un acto de resistencia cívica. Defender la libertad de la palabra, pero también la precisión de la palabra, su función para comunicar ideas, para juzgar, para atribuir responsabilidad, para valorar los resultados de la acción pública y por lo tanto para ponernos de acuerdo, ser capaces de ajustar nuestros argumentos a través de la escucha de los argumentos de la otra persona. Todo eso está en juego cuando hablamos de las palabras, cuando hablamos de que las palabras tienen que ser juiciosamente articuladas, juiciosamente relacionadas con la realidad o con otras palabras, y ser proferidas
de tal forma que estén expuestas al juicio público, a la contrastación con la realidad, sin escucha del otro y sin lectura de las palabras también, sin disposición a exponer los argumentos de esa manera que puedan ser contrastados por la realidad, sin disposición a que los resultados de la acción pública y de gobierno puedan ser juzgada con palabras, con juicios, no hay posibilidades de preservar la civilización. Con las palabras se condena, se castiga, se cancela, se polariza. Con palabras que no pueden ser contestadas ni sujetas a examen o a críticas. Las palabras entonces se convierten en instrumentos al servicio del poder. Esto lo expone, yo lo estoy parafraseando, estoy escribiendo a partir de lo que él nos ofrece en el prefacio y el primer capítulo. Y ahí nos ofrece, digamos, una perspectiva desde la cual va él a elaborar esta, digamos, construcción analítica o definición argumentativa, profunda, de un conjunto de términos, entradas, voces, muy relacionadas con la circunstancia de la época contemporánea en México y el mundo. Pero el enfoque, el ángulo de observación, de reflexión, lo está planteando desde el principio y su preocupación fundamental. Es obvio que se refiere a una época en que las palabras han dejado de significar lo que deben significar. Claro, no está asumiendo que el mundo es una realidad que está ahí afuera y que las palabras simple y llanamente lo representan como un espejo de la naturaleza. Él asume, digamos, una visión compleja. En todo caso, las palabras admiten ser criticadas, admiten ser contestadas, de forma tal que eventualmente puedan ser mejoradas en lo que intentan comunicar. En otras palabras, es un libro de filosofía política. Es, digamos, corriente que en los manuales o los libros de filosofía política se dice que, pues, los asuntos de lo político no se pueden discutir al margen de ciertas tradiciones, de ciertos marcos, al interior de los cuales las palabras, los términos con los que nos referimos a las relaciones de autoridad y de poder adquieren sentido y se acotan y se dice qué significa la justicia, qué significa la libertad, etcétera, etcétera. No está diciendo Mauricio que a fuerza tiene que haber un significado único de democracia, ¿no? Pero sí me parece que está defendiendo que la democracia se tiene que discutir entre iguales, en una disposición de escuchar a la otra persona. Entonces, bueno, eso me parece que le confiere a este libro una importancia fundamental. Porque además, él tiene conciencia de que vivimos tiempos en que los poderosos pretenden trastocar el significado de las palabras para que sirvan al poder. ¿Cómo? Renunciando o dichas de cierta manera, repetidas de cierta manera, que renunciemos a nuestra capacidad de crítica y de juicio, para que aceptemos sin más la realidad que el poder quiere imponernos, el sentido de realidad que desde el poder se nos quiere aplicar. Y es que la dominación no solo se ejerce de manera directa mediante la coacción física o mediante la explotación económica, pagando el trabajo a menos de lo que vale o una mercancía a menos de lo que vale. La dominación se ejerce obliterando, nulificando la capacidad de inconformarnos. Cuando aceptamos una mentira, estamos liquidados. Bueno, entonces él empieza a definir una serie de conceptos que son clave, que son esenciales para entender nuestro tiempo. Nos ofrece un diagnóstico de la época. Nos ofrece, por ejemplo, los conceptos de democracia,
pueblo, participación ciudadana, la aritmética política, los votos, la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno en la administración pública, el ejercicio del poder, la ética política, las políticas públicas, las instituciones, los gobiernos locales, los aparatos de poder, etc. Y son una verdadera colección de conceptos que nos ayudan a entender precisamente de qué va el universo contemporáneo de la polis. Pero también en esos conceptos, términos, vierte una sabiduría acumulada durante muchos años, una sapiencia cuidadosamente protegida, pero cultivada. Y como muy bien lo señaló Augusto, al final hay una espléndida manera de citar una bibliografía comentada, es una especie de autobiografía intelectual, se podría leer en esa clave. Y me gusta mucho de Mauricio, de su texto, mejor dicho, o de la claridad de Mauricio, pero de su espíritu filosófico, que no tiene concesiones al respecto de lo que significa la democracia, que la define desde un principio como un procedimiento, más cuidadoso de los medios que de los fines. O sea, asume una perspectiva liberal y que reconoce la importancia de las instituciones como mecanismos para posibilitar la organización y la convivencia social necesarísimos para evitar el conflicto. Y para contraponer al poder, para contrapesar, limitar al poder. Eso de entrada me genera mucha simpatía. Porque digamos, no es que diga, bueno, es que si de pronto se justifica ponerle un momento a la democracia en un periodo especial porque estamos construyendo el paraíso en la tierra y después ya ni va a ser necesario el Estado, no va a ser necesaria la política, eso se va a acabar. Mauricio tiene conciencia de que estamos en una sociedad compleja en la que la magia no tiene lugar, en el que no hay soluciones maravillosas, carismáticas. Eso nunca va a existir. Que me perdonen los teólogos. No hay un esfuerzo de teología política en este texto, en otras palabras. No hay la sustitución del fin de la explotación del hombre, por la llegada de una época en que son innecesarias las instituciones porque el hombre nuevo ha renacido o va a renacer. No hay esa retórica tan hermosa propia de los templos, no está presente. Si alguien quiere buscar eso aquí, bueno, en la Feria Internacional del Libro tenemos stands católicos y de otras religiones, y puede ir y comprar allí, encontrar el consuelo que necesita, y es muy respetable, por supuesto, pero no lo va a encontrar en este texto, y eso a mí me gusta mucho del libro del gato por liebre. Entonces, en ese espíritu, digamos, tampoco da concesiones a la crítica de la noción del pueblo definida de una manera populista. Y claro, nos ofrece toda su sabiduría, su experiencia electoral, al hablarnos de que los votos, ese, digamos, como de prosaico instrumento, ¿no? Como decía Ortega y Gasset por ahí. Pues sí, hay que votar, señores. ¿Qué más? Claro, no se reduce a los votos la democracia, la otra pierna electoral, la otra pierna no electoral, pero sí de ejercicio del poder, está en la rendición, está en la atribución de responsabilidades por parte del juicio ciudadano hacia la acción pública. Entonces, bueno, y ahí introduce algo muy interesante, la recuperación de la ética de la responsabilidad, que definitivamente es poco socorrida porque pues a nadie nos gusta atribuir responsabilidad, pero es que si yo soy muy bueno, yo quiero lo mejor, le doy la vida al pueblo, ¿para qué me piden cuentas? No, eso a nadie, no es algo que agrade.
no es algo que guste a los políticos y a las políticas. Entonces, pues lo deja ver muy claro, es decir, yo no conozco de manera muy profunda la historia intelectual de Mauricio, si él ha tenido rupturas epistemológico-teóricas, pero aquí se ve una perspectiva claramente liberal. Hay una crítica al neoliberalismo, por cierto, que le introduce un balance a esta perspectiva, pero bueno, aquí pero sí quisiera yo señalar algo, porque hay una especie de operación simbólica en el texto, porque al final, en los últimos capítulos y en el epílogo, me parece que lo que intenta hacer es revertir la usurpación que desde el poder se ha intentado, utilizando estos mecanismos simbólicos de manipulación a través de la palabra, al respecto de la transición democrática. Probablemente sea un ajuste de cuentas consigo mismo, porque le he escuchado decir verbalmente y se lo he leído, que a lo mejor fue demasiado rudo él, junto con otros compañeros, al juzgar sobre las insuficiencias, las fallas, los errores de la transición democrática. Y ahora él hace un recuento de todo aquello y dice, bueno, a ver, pues no hay que tirar el niño con el agua sucia, ¿no? No es tan despreciable lo que se logró. Y hay actores relevantísimos en este país y no se les escamotea, no se les regatea, que formaron parte de esas luchas y las conocen muy bien. Y saben qué pasó y podrían atribuir peso causal histórico a los actores, las circunstancias, los hechos que fueron evitando paulatinamente la concentración de poder y fueron haciendo esa transformación hacia la pluralización política en México. Y entonces, claro, o sea, todos estos conceptos, toda esta sabiduría que es de Mauricio, pero es de generaciones, es comparable al federalista de Jay, ahora sí me voy a aprender los nombres, Hamilton y Madison, en los Estados Unidos. Digo, a lo mejor toda proporción guardada, pero hay una sabiduría aquí por aquellos, y yo me incluyo, que hemos criticado la falta de, digamos, densidad teórica de la transición democrática. Pues aquí están los elementos, y en otros textos, pero aquí está la sabiduría política que quizá nos faltó, y la recupera, y al final dice, la cuarta transformación ya ocurrió. En todo caso, la quinta transformación es en la que está empeñada el actual partido en el poder, o podría ser parte de la misma, porque porque no es lo mismo el gobierno de partido hegemónico único que el gobierno que tenemos hoy, donde hay partidos plurales, un instituto electoral autónomo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues concluye con eso, y concluye de manera muy valiente, digamos, hasta cierto punto comprometiendo al presidente de la República a que no olvide algo que él sabe muy bien, y lo dice, lo tengo que decir, él sabe muy bien que hubo una transición en este país. Quien no lo reconozca se equivoca o no comprende bien, porque usa la palabra Mauricio, o deliberadamente lo omite, porque también omitir, no decir, es parte de dar gato por liebre, ¿no? En cierta manera, y lo señala, bueno, no dice así, pero lo da a entender. Entonces, es una intervención cultural el texto, es una intervención con palabras sobre la importancia del lenguaje, sobre la importancia de recuperar una experiencia histórica de 3 generaciones al menos, como lo señala, para construir la democracia. Así que yo con esto termino, perdón por excederme, pero muchas felicidades.
Muchas gracias, Héctor. Lamento que, como decía al principio, el tiempo sea tan tirano. Queremos darle un espacio también a Mauricio, así que Mauricio, queda algo de tiempo, ¿no? Sí. 10 minutos tenemos. 10 minutitos. Yo es que quería, y tenía razón, escuchar a mis queridos amigos, Héctor Raúl y Augusto y Héctor Raúl, que son, además de entrañables amigos ambos, son dos de las mentes más lúcidas, más finas, más trabajadas, más cultivadas de Guadalajara y del país. Me siento muy honrado de que hayan aceptado venir a esta presentación y de veras tenía yo muchas ganas de escuchar. Venía con terror, Asmara no me dejará mentir, pensando en qué van a decir. Y sigo ahora aterrado por lo que han dicho. Muchas gracias, de veras, a ambos. Muchas gracias a Penguin Random House, en su sello Debate, por haber editado este volumen, por su magnífico trabajo. Transmítele, por favor, David, a Juan Carlos Ortega mi abrazo, el editor que me acompañó, me criticó, muy bien, una labor editorial de Penguin, la verdad, extraordinaria. Y por supuesto me siento muy halagado de presentar, muy feliz de presentar este libro en la FIL de Guadalajara, por muchas razones, pero entre otras porque estoy en Guadalajara por la invitación que me hizo Raúl Padilla. Me hubiera encantado que estuviera hoy aquí. Y es una buena forma de contribuir también a esa memoria de tan grande amigo en todos sentidos. Y sí, creo que lo que han mencionado, voy a referirme a otras personas más adelante, pero lo que han mencionado aquí representa algo que yo quería que sucediera. Esta deliberación sobre el usufructo, la apropiación de los contenidos de palabras que deberían servirnos para dialogar y que hoy han perdido esa fuerza dialogante para convertirse en una imposición. Nos obligan a creer que la democracia no es pluralidad, sino simple mayoría. Y se va sedimentando esta idea en nuestra cultura política. Nos obligan, por ejemplo, a pensar que el pueblo es uno, que el pueblo está encarnado y que puede ser encarnado en un solo individuo, en una bandería, en un pensamiento, que no es diverso. Nos están obligando a pensar que la participación ciudadana es mala, que la sociedad civil es mala, porque son de fifís, de personas con intereses oscuros. Nos están llevando a discutir en sobremesas entre amigos, que los votos son válidos siempre y cuando favorezcan al cambio, la transformación, si no son inválidos. Y las instituciones que los han defendido son espurias. Nos han machacado con que la transparencia es solo un recurso para lastimar al buen gobierno. Nos han dicho que la rendición de cuentas vale cuando es información diáfana de prensa, no cuando es debate, no cuando es contrastación de la evidencia, de los hechos. Nos han dicho que es mejor el gobierno militar que el gobierno civil, porque es pueblo uniformado y pueblo bueno. Nos han dicho que la ética de la política se compendia en la moral del presidente, y hasta se pone en un libro que se vende, por cierto, en las conferencias mañaneras, comercialmente. Nos han dicho que las instituciones se hicieron para lastimar al pueblo, no para armonizar sus intereses. Nos han dicho que los partidos que organizan preferencias son mafias de poder. Nos han dicho, en fin, que el Estado no es culpable en absoluto de la violencia que vivimos y que el crimen organizado es en todo caso fruto del neoliberalismo. Nos han dicho que la desigualdad que existe es culpa de los enemigos del gobierno y del pasado. Nos han dicho que los derechos fundamentales se garantizan con reparto de dinero, no con instituciones que desde el Estado acierten a darles vida. En fin, nos han dicho tantas cosas, están en el libro,
que sí llegó un momento en que me pareció necesario rectificar la ruta de otro libro que estaba yo escribiendo para describir los cambios del régimen político, y lo fui abandonando en buena medida por las deliberaciones cotidianas que tuve con un gran amigo, Daniel Golding, que fue el que dijo, cambia esa cosa y ponte a escribir mejor esta otra, y por la cotidianeidad con la doctora González Rojas, la iconoclasta, con la que he decidido, y ella por fortuna, compartir la vida. Y de esta deliberación fue brotando línea por línea esta discusión sobre el contenido espurio de las palabras. No estoy muy seguro, les confieso a ustedes, de hacia dónde podría llevar. Dice David, dice Enrique, dice Juan Carlos, los editores, que ojalá despierten un debate de mayor calado, ojalá fuera así. No soy tan arrogante como, de veras, como para suponer eso, pero si ya entre los amigos se puede reproducir algo, yo se los voy a agradecer mucho, que no nos dejemos engañar por el resignificado de estas palabras, que nos empecemos a hablar claro, a dialogar sobre la base de esos contenidos objetivos y no de lo que se les venga en gana a los poderosos. Lo que significan las palabras, en todo caso es debatible, pero no puede volverse en contra de ellas mismas. Así empezó el régimen fascista, perdón que lo diga con esta claridad, de Alemania, modificando el contenido de las palabras hasta desproveerlas de contenido e imponer la deshumanización como última ratio de la maldad radical, dice Hannah Arendt. No podemos tolerar que a todo este cambio de régimen populista de una sola persona, en fin, lo que estamos viviendo ya inocultablemente, se le añada ahora que ni siquiera podamos adueñarnos de nuestra propia deliberación o que tengamos que estar obligados a un pensamiento único. Eso no. Eso sí lo quiere decir este libro. Y por eso lo escribí y por eso les agradezco tanto su presencia. Gracias a Daniel Golding, está fuera de la ciudad, y gracias a Asmara por todo. Muchas gracias a todas y a todos. Pues en verdad y de manera muy sincera, muchas gracias, Mauricio, por tus amables palabras, por supuesto a Héctor y a Augusto por sus maravillosas lecturas de este libro. Ojalá que este espíritu filosófico, pues como dice Mauricio, se divulgue, ¿no? Más allá de la pretensión con la que a veces queremos que sea, pues bueno, si en esta sala se lee y se discute, ya es un buen camino. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber estado acá. Los invitamos a leer, a discutir el libro y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias a ustedes.